y con el conocimiento que Dios me ha dado, pues estoy dispuesto a contestarlas con la mayor profundidad que sea posible. Bueno, uno de los temas que nos llama pues en estos momentos a la mente para formular es el tema de la verdad del diezmo. A ver, el diezmo es el tema que ha tomado la iglesia cristiana como la panacea del cristianismo. Es el tema usual en la gran mayoría de las iglesias cristianas, pero el diezmo es un producto que la iglesia usa para enriquecerse, para que los pastores vivan muy bien, pero realmente el diezmo no presta la función para el cual fue creado en la antigüedad antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. El diezmo no nació de Dios, no lo inventó Dios, lo inventó un hombre que fue Jacob. Jacob estableció un pacto con Dios y él le prometió a Dios los diezmos y Dios los aceptó, y de allí el pueblo de Israel tomó por costumbre prometerle a Dios los diezmos para que Dios lo bendijera. Así fue como lo hizo Dios, y la iglesia cristiana de hoy ha tomado este tema como el fundamento de sus riquezas y el aumento de su caudal, hasta convertir una iglesia millonaria, desviada de la fe y desviada de la verdad. Porque la iglesia cristiana de hoy, aunque muchos digan que está prosperando, lo hace de una manera física y económica, mas no desde el punto de vista espiritual como Dios lo quiere. Para lo cual el evangelio de Jesucristo es el que debemos predicar para que las almas se salven e encuentren el camino correcto. El diezmo murió en la cruz cuando Jesús de Nazaret fue crucificado en la cruz del Calvario. Crucificó la ley de Moisés y también fue crucificado el diezmo. Lo que pasa es que la gente que no escudriña las sagradas escrituras, por eso es que Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras, que os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el pueblo de Dios no escudriña las sagradas escrituras, y basado en una ley que murió en la cruz, una ley que feneció, que murió, la iglesia cristiana aprovecha la ignorancia del pueblo de Dios y los hace diezmar aún a personas que estaban exentas del diezmo, como eran los pobres. Los pobres están exentos del diezmo según la ley de Moisés, más aún en la gracia, que ni ricos ni pobres tenemos que dar diezmos. Bueno, y se ha creado mucha polémica, ¿no? En muchas estaciones radiales, lo mismo que muchos medios de comunicación, ya sean audiovisuales, sobre esto del diezmo. Y siguen muchas personas insistiendo en el mismo error, ¿no? Sí, es que hay una cita bíblica que usan en las iglesias, que es Malaquías 3, del 6 al 10. Ellos usan esa cita y amenazan al pueblo de Dios que si no dan el diezmo, están bajo maldición. Obviamente, como sí están las Sagradas Escrituras, la gente cree que por estar allí hay que cumplir con esa ley. Pero no es así. Si usted revisa bien la ley, observe lo que le voy a leer. Porque yo Jehová no cambio, dice el versículo 6 de Malaquías 3. Por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde ese mismo momento usted parta de la base que Dios se está refiriendo a los hijos de Jacob. Y el mensaje de Malaquías que trae como profecía es porque el pueblo de Israel había prometido los diezmos a Dios y no los estaba cumpliendo. Entonces estaban pasando hambre los huérfanos, las viudas, el extranjero y el sacerdote levita, para quienes iba el diezmo. Dios envía este mensaje al pueblo de Jacob y les dice: ustedes están incumpliendo con el diezmo, y habla de una maldición porque ellos habían violado esa ley. Ahora bien, en las iglesias cristianas no leen Malaquías 3:5. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios había enviado que el diezmo en su pueblo lo dieran los ricos, pero no los pobres.
ni el huérfano, ni la viuda, ni el extranjero. Esa gente no podía dar diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo lo daban aquellos que tenían finca, que tenían ganado, que tenían producción, para que esas producciones y esas fincas crecieran en producción y así poder establecer riquezas y poder para ayudar a los pobres. Los pobres siempre estuvieron exentos de dar el diezmo, aún en la ley de Moisés. Ahora bien, basados en esa ley, cuando Dios manda el mensaje de Malaquías al pueblo de Jacob, si usted revisa bien y escudriña bien las Sagradas Escrituras, nosotros no somos descendientes de Jacob. Nosotros somos descendientes de Abraham por fe. Nosotros nunca, los gentiles, seremos descendientes de Jacob. Por eso bien lo dice Gálatas en su capítulo 3, versículo 6. Qué coincidencia que Malaquías 3, 6 al 10, Gálatas 3, 6 al 10 sean las mismas citas y sean antagónicas. Observe lo que dice Gálatas. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, somos cristianos por fe, mas no somos descendientes de Jacob, mediante una ley establecida por Dios en la antigüedad. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que el cristiano de hoy, después de Jesucristo haber ido a la cruz y resucitado, y ese cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, es creyente por fe, mas no es por la ley de Moisés. Y al ser de fe, no tiene nada que ver con la ley. Por lo tanto, estamos exentos de la ley de Moisés. Y dice la palabra en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están dependiendo de que si le dan el diezmo a Dios, Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir, están bajo maldición los que dan el diezmo ahora en la gracia de Cristo. Antes, en la ley de Moisés, los que daban el diezmo eran bendecidos. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los que dan diezmo están bajo maldición. ¿Por qué? Porque están dependiendo de una obra de la ley que murió en la cruz del Calvario. Ahora, si la palabra dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué significa redimir? Nos rescató, nos liberó. Un ejemplo palpable que es: usted va a una casa de empeño y empeña un reloj o una cadena de oro. Usted firma un contrato de compraventa con pacto de retroventa. Si usted en determinado tiempo, sean 4 meses o 6 meses, no lleva la plata con los intereses, usted no rescata la prenda. Y si no la paga, usted la pierde. Bueno, Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida como rescate. Él nos rescata dando su vida. Correcto. Ese fue el pago que Él dio. O sea, Él nos redime, nos rescata. ¿Para qué? Para quitarnos la ley de encima, que era un ayo que nos tenía oprimidos. Salvarnos de la maldición. Salvarnos de esa maldición de la ley. Cuando la gente da diezmo, le está diciendo a Jesucristo: oye, moriste en vano. Que eso es lo que la gente ignora, porque el pueblo de Dios está siendo engañado. Por eso la palabra dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente va a las iglesias a buscar prosperidad. Y hoy todo el mundo habla de la prosperidad. Hay mucha gente cansada de tanto cuento de la prosperidad. Y los pastores no hacen hablar sino de prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad. Pero la única prosperidad que se ve es la de ellos. Obviamente ellos reciben la plata todos los días, toda la semana, se enriquecen. Solamente tienen que dictarse un discurso, aprenderse una palabra, dictar una conferencia, hacer papeles ahí de soldados, de militares, etcétera, ponerse como unos payasos frente al público y ganarse un dinero. Cualquier profesional deja de ser profesional y comienza a predicar el evangelio, como lo están haciendo muchos, en ánimo de enriquecerse. Y usted lo ve en buenos carros, carros últimos modelos, buenas casas, y comprando fincas y ganado y montando negocios. ¿Usted cree que eso es de Dios? No puede ser de Dios. Mientras el pueblo de Dios, pasando hambre y necesidades, deja de pagar la luz, deja de pagar el agua, deja de pagar los servicios para llevarle el diezmo al pastor. Porque la iglesia de Dios no es las 4 paredes. Dios no habita en 4 paredes. Cristo habita en ti y en mí. El templo de Dios somos nosotros. De modo que
ha habido un engaño con esto del diezmo y han manipulado a la gente de tal manera que han convencido a la gente que si no da diezmo, Dios los va a castigar.